Hola, buenos días. Yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy va a estar Mari Carmen exponiéndonos un tema maravilloso que es diabetes mellitus y sus efectos en la sexualidad, que pues, está muy presente en la población, la diabetes, y veremos pues qué impacto tiene en la sexualidad de las personas este problema de salud. Adelante, Mari Carmen. Gracias. Pues sí, tienes toda la razón. A mí por eso me interesó, porque creo que es actualmente la segunda enfermedad, causa de muerte en nuestro país. Y curiosamente, en el 14 de noviembre va a ser el Día Mundial de la Diabetes Mellitus, porque obviamente va a ser un efecto de los que vamos a ver tanto en hombres como en mujeres. Y fíjense, las defunciones por diabetes mellitus en 1980 eran de 14,000 personas, 14,626. En 2016, según la Federación Mexicana de Diabetes Mellitus, en 2016, porque no tienen del 20, 105,574 defunciones. Es la mortalidad, enfermedades de mortalidad número 1 son las cardíacas, pero veremos también que está como correlacionado. Y la segunda es de diabetes mellitus, con un 15.4% de muertes de la población. Si hacemos las cuentas de los millones de seres que somos, está importante. Y es curioso, fíjense, de la diabetes, el médico, filósofo y científico Avicena, en 980 a 1037 a.C., citó que es el colapso de la función sexual. O sea, ya sabía de los efectos de la diabetes en la sexualidad. En 1906 se sabía que la impotencia, obviamente en ese tiempo se utilizaba ese término, era uno de los síntomas más comunes de la diabetes. Sin embargo, curiosamente, no se habló de problemas sexuales en mujeres con diabetes, sino hasta 1921 con el descubrimiento de la insulina. ¿Cuáles son sus efectos? En la diabetes nos iremos directamente en la diabetes, en la disfunción eréctil. Y esta fisiopatología hay a 4 niveles. Hay psicológico, neurológico, vascular y hormonal. Veamos la disfunción eréctil vascular, que tiene que ver con las arterias y se debe a arteriosclerosis, o sea, la disminución del calibre de la arteria peneana que se da en una disminución menor, casi al 50%, que además está asociada con riesgos cardiovasculares. Por eso mencionaba yo cómo están relacionados. A nivel hormonal, hay alteraciones en tiroides o un síndrome de Cushing que disminuye el deseo sexual, así como erecciones matutinas y el deterioro de la respuesta eréctil. Desde la farmacología veremos, solamente mencionaré los que dicen estos autores: antihipertensivos, fármacos de tratamiento para una hiperplasia y para cáncer de próstata. Pero obviamente existe un sinfín de medicamentos que tienen efectos en la sexualidad. Y en la anatómica sería una enfermedad de Peyronie, que es una cicatrización que se hace fibrosa dentro del pene, que genera erecciones curvas y dolorosas, que en algunos casos impiden incluso la penetración. Hay test precisamente para poder medir
disfunción eréctil, que son el Doppler, la tumescencia peniana nocturna, ecodoppler con prostaglandina, cavernosografía y cavernosometría. O sea, en esos aspectos. Y me interesa mucho porque también hay algo importante en esta vida como de estrés. Puede haber una disfunción orgánica y una psicogénica. ¿Cuál sería cada una? Veamos, en la orgánica los comienzos van a ser progresivos y en la psicogénica va a ser de súbito, después de un evento. En las circunstancias, en la orgánica van a ser todas las circunstancias, en la psicogénica van a ser ocasionales. La evolución en la orgánica es constante y en la psicogénica variable. Las erecciones matutinas en la orgánica no existen. En la psicogénica existen y puede haber fluctuaciones, unos días sí, unos días no. Las alteraciones psicológicas en la orgánica pueden ser secundarias, pero en la psicogénica primarias. Y problemas de pareja, por supuesto, en la orgánica serían secundarios y en la psicogénica serían primarios. Si hay erecciones diurnas o nocturnas de rigidez normal, se descarta la existencia de un cuadro orgánico. Y según la American Diabetes Association en 2001, los hombres presentan disfunción eréctil entre 5 y 10 años antes que los hombres que no padecen diabetes mellitus. Y según Schiave, Stimmel y otros, desde 93 hablan de la incidencia de disfunción eréctil, que es entre el 27 y 71%, que puede ser por afectación a los vasos sanguíneos macro y micro. En Holanda hicieron unos estudios de factores neurofisiológicos de la etiología, o sea, del origen de la disfunción eréctil, y tuvieron 3 grupos de varones. 27 varones con diabetes y disfunción eréctil, 30 hombres con diabetes sin disfunción eréctil, 102 hombres sin diabetes y con disfunción eréctil. E hicieron exámenes neurofisiológicos de lo que es la medida de velocidad a lo que se transmiten los impulsos nerviosos, de los nervios dentro de la erección y los reflejos a los nervios bulbocavernosos, que serían los que cubren el pene en los cuerpos cavernosos. Tanto mayor incidencia de patología nerviosa, o sea, una neuropatía sensitiva, que esto para mí me llamó mucho la atención porque generalmente la creencia puede ser de que porque se tapan nada más las arterias. Pero esto me parece importante. Y en hombres con diabetes y disfunción eréctil, en ellos hay pruebas farmacológicas, de que los cuerpos cavernosos indicaron una disfunción eréctil vasculogénica, o sea, de origen vascular, ahí sí hay. En estos grupos, en estos 3 grupos, no hubo diferencia hormonal, endocrina, en estos 3 grupos, o sea, no tenía que ver con las hormonas. Los resultados también permitieron asociar la diabetes, y esto me interesa, mal controlada, y la disfunción eréctil diabética, que eso es una parte que es como el común denominador en nuestro país, el que no se cuide a través de, vamos a ver los factores de riesgo. La incidencia es del 9% entre 20 y 29 años, hasta el 95% a partir de los 70, aumentando si el control de la diabetes es deficiente. Nuevamente, Schiave, Stimmel y otros hicieron con una muestra de 40 hombres con diabetes y fármacos antidiabéticos con un grupo de comparación sin diabetes mellitus, y los primeros, o sea, los de diabetes, tuvieron mayores dificultades relacionadas con la sexualidad, incluyendo disfunción eréctil, en intentos de coito y masturbación, trastornos del deseo sexual,
frecuencia reducida de coitos, eyaculación precoz y satisfacción sexual reducida. Todos esos son los efectos que puede tener. Y aquí hay algo a tomar en cuenta. El tratamiento con sustancias inhibidoras de fosfodiesterasa 5, o sea, la pastillita azul, es menos eficaz para disfunción eréctil diabética para la no diabética. Y esto me interesa porque, pues como se puede comprar sin receta médica, entonces es algo que puede afectar y la gente lo toma sin saber cuál es el origen y si hay diabetes, por ejemplo. Sin embargo, otros autores, Goldstein, Young, en 2003, probaron otra sustancia, el vardenafilo, y entonces que resultó más potente bioquímicamente tanto in vitro como in vivo y que mejoraba la función eréctil en penetración y coito, resultando mejor con efectos secundarios leves, aunque con dolor de cabeza, rinitis, etc. Ojo, las sustancias inhibidoras de fosfodiesterasa están contraindicados en personas con eventos vasculares, cardíacos o cerebrales o arritmia grave en los últimos 6 meses, hipo o hipertensión no controlada y angina inestable. Y eso me parece, no sé cómo lo vean ustedes. Un estudio con muestra de 80 hombres con diabetes mellitus y disfunción eréctil, 27 hombres tenían disfunción eréctil, 25 disminución del deseo sexual, y los 5 restantes, 3 tenían eyaculación precoz y 2 eyaculación retardada. Y es importante también informar que los hombres pueden presentar eyaculación retrógrada, o sea, que no salga, sino que se regrese a la vejiga. Perdón, a la vejiga, se regrese a la vejiga y se deseche por orina por disfunción del esfínter interno, tanto de la vejiga por neuropatía diabética. Ok, esto también es porque llama mucho la atención a los hombres esto y a las mujeres. El Male Aging Study en Estados Unidos, en Massachusetts, estudiaron a hombres entre 40 y 70 años. 48 de ellos tenían función eréctil normal, 10% de ellos completa, 25% moderada y 17% mínima, y 52 con disfunción eréctil. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obesidad, sedentarismo y hábitos alimenticios. Y a mí me parece que el sedentarismo se está incrementando con esta nueva realidad que estamos viviendo. Ahora vamos con las mujeres. Con las mujeres, Kolodny, nuestro querido Kolodny, ya desde 1971, estudió a mujeres con una muestra entre 18 a 42 años en hospitalización, 125 con diabetes mellitus y 100 sin diabetes mellitus. Las que tenían diabetes, el 35% eran no orgásmicas. El 91% alguna vez había tenido orgasmos. Y mujeres sin diabetes, el 6% anorgásmicas, pero ellas nunca habían tenido orgasmos. Descubrieron, o los hallazgos fueron, que no había asociación con la edad, con la duración de la diabetes mellitus o la gravedad en la neuropatía. Y otros autores, Scherner y Engel, estudiaron diferentes tipos de diabetes, que eso también es muy importante. La diabetes mellitus insulino dependiente tipo 1 y la diabetes mellitus insulino dependiente tipo 2. Y concluyen que las mujeres con este tipo, con el tipo 2, dijeron tener más problemas sexuales, y las diferencias que encontraron no eran explicables por causas somáticas. Sin embargo, en ellas, a edades más avanzadas, era como más difícil aceptar los cambios en diversas áreas de su vida, incluyendo su vida sexual.
Esos fueron los hallazgos que tuvieron. Y otros autores, Kotler, Verne y Lundberg, hicieron entrevistas estructuradas en una muestra a 42 mujeres con diabetes mellitus insulino dependiente y con un grupo de control no diabético. Y también lo compararon con resultados del Estudio Nacional sobre la Sexualidad en Suecia, que lo realizaron y fueron los resultados. Mujeres con diabetes mellitus, insulino dependiente, había una disminución del deseo sexual del 26%. Disminución en lubricación vaginal, 22%, y 10% disminución en la capacidad orgásmica. El porcentaje de trastornos sexuales con diabetes mellitus, insulino dependiente, era del 40%. El grupo de control, solamente 7% tuvieron alguna forma de trastorno sexual. Y Wince, Albert y Van Zyl estudiaron la reducción de la sensibilidad vulvar subjetiva que las que tuvieron comparadas con un grupo de control. Y en esto había una correlación con estreñimiento, reducción de la exudación en los pies e incontinencia. Entonces lo que concluyeron era que importantes mecanismos subyacentes a los trastornos sexuales en las mujeres con diabetes es la polineuropatía autónoma, que son múltiples trastornos del sistema nervioso autónomo involuntario, y otras complicaciones posibles son daños vasculares en vasos sanguíneos pequeños y arterias mayores que reducen el flujo sanguíneo que llega al clítoris y a otros tejidos eréctiles. Esa es parte de mi contribución. Me encantaría escuchar sus comentarios o dudas. Bueno, sí es cierto que la diabetes mellitus afecta la respuesta sexual en diferentes aspectos, principalmente en la fase de excitación. Y en muchas ocasiones los hombres obtienen el diagnóstico de diabetes mellitus justamente por la falta de erecciones, que no necesariamente siempre se presentan, más bien, que no necesariamente están ausentes durante la mañana o al momento de levantarse. Conforme va avanzando la enfermedad y ante esta falta de control es que empiezan a estar más ausentes. Y en las mujeres lo que se presenta es una dificultad para percibir las sensaciones placenteras en la zona pélvica, principalmente dada la focalización todavía de nuestra sexualidad en la parte genital. Y una de las razones por las cuales se presenta incluso dispareunia es porque justo por esta alteración en los niveles o en el control del azúcar, como habitualmente se conoce, comúnmente se conoce, genera infecciones recurrentes por cándida. A la cándida le encanta el azúcar. Entonces, en cualquier lugar de nuestro cuerpo en donde haya presencia de azúcar, en cualquier mucosa, habrá seguramente presencia de candidiasis. Y lo otro es que también el azúcar es un fan de los pequeños vasos sanguíneos y de las pequeñas terminaciones nerviosas. Es por esto que empiezan a presentarse estas dificultades de tipo neurológico en que empiezan a impedir la erección y que empiezan a dificultar la percepción de sensaciones placenteras en las mujeres. Los otros efectos de la diabetes, yo cuestionaría qué tan comunes son en nuestro país o si se ha estudiado poco respecto a los mismos, no necesariamente en la sexualidad, sino a nivel de afectaciones de la tiroides y
relacionadas con el cáncer de próstata que mencionaste, Mari Carmen. Sin embargo, sí es importante saber que, pues evidentemente, si está siendo afectada la respuesta sexual en los hombres, que más les hace sentirse viriles, como es la erección, pues es casi obvio pensar que se va a afectar la erección, que se van a afectar otras fases de la respuesta sexual, incluyendo el orgasmo. Y lo que hace referencia en cuanto a las eyaculaciones retrógradas, si bien en hombres con diabetes mellitus esto no es tan frecuente, suele presentarse sobre todo cuando hay otros problemas o otras condiciones asociadas, como cardiopatía, como nefropatía, es decir, afectaciones de corazón, afectaciones de riñón, que en conjunto justamente empiezan a lesionar este esfínter que impide que el semen pase hacia la vejiga y se excrete por la orina, porque pues también esta compuerta está ricamente vascularizada y ricamente inervada y necesita estar intacta justamente para impedir que la orina salga junto con el semen o que el semen se vaya hacia la vejiga. Y hay una parte que es importante desde mi punto de vista tener presente cuando recibimos en consulta una persona que no tiene todavía un diagnóstico de diabetes mellitus, pero que consistentemente ha tenido disfunción eréctil o dificultades para la excitación en el caso de las mujeres, que es referirla lo más pronto posible con un médico tratante, idealmente incluso con un endocrinólogo para que haga un diagnóstico de certeza o un diagnóstico diferencial de la diabetes y empiece a controlar la diabetes a la par que se le brinda la atención sexoterapéutica. Totalmente de acuerdo, porque considero que por eso a mí me llamó la atención, porque esta parte, como si no fuera tomada en cuenta en la población, sobre todo estos factores de riesgo, y entonces es como a veces incluso resistencia por parte de los varones de realizarse, digamos, las pruebas, ¿no? Como para saber cómo están mis órganos, mis sistemas, qué afectaciones o alteraciones pudiera haber las pruebas de laboratorio. Pero sí considero que es algo importante porque no hay otra opción y sobre todo yo quise presentar el tema porque me parece que, no lo sé, la señora que me ayuda trabaja en un restaurante de barbacoa muy famoso por acá, por esta área donde vivo, y me decía que ahorita ya nuevamente, o sea, las ventas en esta restricción sanitaria, en lugar de disminuir, se han aumentado. Y entonces es como el tipo de alimentación a mí me llama la atención porque el tipo de alimentación es así como de no cuidado, de no una alimentación saludable. Y esto obviamente afecta. Y por supuesto, en esta restricción, en esta sedentarismo al que estamos de pronto obligados en esta vivencia, habrá que tener con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que hay como muchas cosas que revisar alrededor de este tema. Se me ocurre, uno, en primer lugar, que esto que tú mencionas que sucede con la diabetes es progresivo, ¿no? O sea, empiezo con algunas dificultades con la erección o con menos rigidez en la erección, pero esto va, o sea, si no atiendo la diabetes, si yo voy y me tomo la pastilla azul que me venden sin receta y resuelvo mi problema de erección, va a ir progresando si no atiendo el tema de la diabetes, ¿no? Claro. No es reversible. Si ya hay una afectación en los vasos sanguíneos, pues, pero lo que podemos hacer es detener la progresión, ¿no? Eso definitivamente. Y la otra parte de esto que mencionas, como esta dificultad que tenemos en revisarnos, hacernos pruebas, y sobre todo, más que mucha gente no se quiere hacer las pruebas porque no quiere cambiar su estilo de vida, ¿no?
Es el día que me digan que tengo diabetes, ya me fregué para el resto de mi vida, ya no puedo comer esto, lo otro. No. Y no deja de tener esto que ver con el placer. Así es. Y sí, Y porque a lo entonces mejor son los únicos satisfactores o los que tenemos aprendidos. no quiero dejar de comerme mi pastelito porque mi pastelito me da placer. Y de pronto poner en la balanza, ¿qué me da más placer? ¿El sexo o mi pastelito? ¿Tener una buena erección o mi pastelito? Y como no suceden al mismo tiempo, de pronto no es tan fácil decir, a ver, si te comes tu pastelito no vas a tener buenas erecciones. Claro, ¿qué No es que en eliges, no? automático, pero las dos cosas tienen que ver con el placer y con cómo vivimos culturalmente el placer y cómo el placer del pastelito es como más socialmente aceptable que el otro, que es más tabú y etcétera, por un lado. Pero no solo es eso, hay como muchos niveles de revisar qué pasa con las personas. Y el otro nivel es el de la sexualidad femenina. O sea, en los hombres es como muy claro. No tienes erección y te pega en tu hombría y te pega en muchas otras áreas. Y entonces te conviene resolver el tema de la erección. En la de la diabetes quizás no, pero lo de la erección sí, ¿no? Pero en las mujeres finalmente es un tema silencioso, ¿no? Si de todas maneras la sexualidad de las mujeres no es tan importante, si de todas maneras hay como muchas disfunciones sexuales de las mujeres que no están tan evidentes como el tema de la erección. Si no tienes buena lubricación, pues ponte un lubricante. Si tienes cándida, pues tómate los tratamientos para las niñas bien. Y no le ponemos verdaderamente atención a esta parte del dolor, a esta parte de la falta de lubricación, de la falta de sensibilidad y por lo tanto de la anorgasmia. Y se vuelve como un tema silencioso, no sabemos tanto del impacto de la sexualidad en las mujeres. Se oye más del problema de la erección y que además, pues, Claro. para las mujeres, pues, ¿cuál es el problema que tengas diabetes? ¿No? Pues Y hay entonces, varias complicaciones, o sea, sí es un problema no nada más en cuanto a la respuesta sexual, es un problema en cuanto al embarazo, porque son mujeres que suelen tener productos grandes y que generalmente terminan en cesárea si este es el caso. Y bueno, es cierto que, como bien dijiste, Nadine, se ha puesto menos atención, no nada más en el caso de la diabetes, en muchas otras condiciones respecto a las mujeres. Y a mí me gustaría retomar desde algo que tú dijiste en relación al derecho al placer involucrado en todas nuestras actividades, no solamente en la sexual, también el punto de los comportamientos sexuales responsables. Si pensáramos cuando tenemos una condición como la diabetes, en que parte de mis comportamientos sexuales responsables es justamente atender esta condición que está afectando mi vida sexual, probablemente el panorama del número de casos, el número de muertes por diabetes en nuestro país y en cualquier otro del mundo sería distinto. Sin embargo, en esta atención que sigue siendo segregada, en donde es el superespecialista quien atiende a la persona con diabetes y que no necesariamente tiene ni conocimientos ni una formación en sexualidad humana, pues justo se va perdiendo esta percepción de la responsabilidad que tengo, no solamente de atender la condición, la enfermedad o la condición de diabetes que estoy presentando, sino también garantizar que mi sexualidad siga sana o que siga teniendo yo una salud sexual que me garantice vivirla con placer, efectivamente, y también mantener una vinculación afectiva y de pareja. No son Además, pocos los casos en los que sabemos que la desvinculación o la separación de la pareja se da justamente porque no está habiendo una relación sexual satisfactoria por la falta de deseo que ya se mencionó, por la falta de erección, porque las mujeres no tienen la misma percepción de placer y esto va generando un distanciamiento en la pareja que en muchas ocasiones ni siquiera se conoce la causa real porque no están involucrados ambos en la atención
a el origen de la misma. Claro, yo totalmente de acuerdo contigo, incluso yo vería esta parte del placer, porque es como un poquito cuestionante. Yo hablaría de placer versus autocuidado, porque puede ser esta parte de placer que sería incluso como la parte de recompensa inmediata, que es igual que la adicción. Si hablamos del pastelito, igualmente puede ser una adicción al azúcar o una necesidad de azúcar. Entonces, si en mi vida mis relaciones con los alimentos son de satisfactor, de placer inmediato, es como retomar la parte de no solo de no conductas de riesgo, no solo de mi salud sexual, sino de la preservación de mi vida y de una preservación de mi salud para, no sé, mi vida futura, mi vejez, etcétera. Entonces, yo sí creo que sí cuestionaría esta parte del placer, porque obviamente, bueno, las adicciones dan un gran placer, pero son destructivas. Entonces es eso, ¿no? Como cuestionar si este es, yo diría, reaprendizaje en la relación con la comida. Es como, a mí me puede saber deliciosa una ensalada y habrá alguien que me diga, oye, pues si yo no soy vaca, yo no voy a comer cosas verdes, ¿no? Entonces es como parte cultural, y en esta parte cultural sí como cuestionarnos, porque creo que toda esta situación precisamente de restricción de la situación de salud a nivel mundial, es importante que nos lleve a cuestionarnos mi cuidado de la salud, mi responsabilidad conmigo como ser humano y con mi vida. Eso Claro. Creo que esto que mencionas, Mari Carmen, es bien importante, como llevar una vida sana también puede ser muy placentero y necesitamos justo darle esa forma de placer a la vida sana, al ejercicio, porque además el ejercicio sí es bastante placentero cuando uno lo lleva, si uno se quiere levantar y hacer un maratón sin haber entrenado, no es nada placentero. Pero si uno lo va entrenando y lo va llevando, sí va haciendo algo que genera placer en la vida y una satisfacción y demás. El ejercicio, la comida sana, más allá de solamente estas comidas muy dulces, hay un montón de sabores que podemos estarnos perdiendo por comer cosas dulces también. Y entonces reencontrar el placer de disfrutar las distintas posibilidades de sensaciones, de sabores y que puede haber en la comida saludable, ¿no? Claro. Hay muchas cosas interesantes que hacer en este trabajo hacia el placer de llevar una buena vida y una vida sana y bueno, eso. Y claro que el ejercicio da placer, secretamos muchísimas endorfinas cuando hacemos ejercicio, ¿no? Ahí nos puedes platicar luego de tu experiencia en tu maratón. Y en todo este cambio que tenías que hacer. Entonces, yo sí creo que es como encontrar placer en los diferentes sabores. Sería como lo mismo. Si un hombre no tiene erecciones, lo que decía Irene, se van como, digamos, espaciando y separando la vida sexual, en lugar de encontrar otras formas de placer, en lugar de encontrar cómo vivir sin tener que recurrir específicamente a tener erección, a coito, etc. Es lo mismo, es encontrar y abrirme a otras experiencias. Es lo mismo que volver a encontrar otros sabores y otras formas de secretar endorfinas, sobre todo si no tengo orgasmos, ¿no? Que también nos secreta muchas endorfinas. Claro. Okay. Y bueno, para concluir, sería importante decir que la sexualidad no es solamente la genitalidad, recordar esto siempre, y que si bien los estudios que Mari Carmen nos presentaste están enfocados justamente a la disfunción eréctil y a las dificultades de las mujeres en cuanto a obtener justamente esta excitación que les permite alcanzar el orgasmo, hay
toda una variedad de alternativas que pueden acompañar a las personas con diabetes mellitus en su proceso de recuperación del erotismo y de su salud sexual. Bueno, pues yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga. Yo soy Nadine Terrain, psicóloga y psicoterapeuta. Y juntas somos las Tres Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.